Buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos vea y a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. No se trata de denominación o religión, se trata de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Es lo que compartimos, es donde está basada nuestra fe, la información que tenemos de la palabra de Dios. A pesar de tantas cosas que hay detrás de todo ello, de que no es cierto, sí es cierto, que Cristo no es, que Dios no existe, todas esas comentarios, argumentos o como les guste llamar, son nocivos ciertamente, pero sabemos quién es el que los dirige. Entendemos que siempre ha sido atacada la palabra de Dios, siempre ha sido atacado el Señor, siempre ha sido atacado el Padre y el Espíritu Santo, hasta burlarse a veces del Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender, que no es a fuerzas, no es que tiene que creer porque yo lo digo o porque la Biblia lo dice, simple y sencillamente analícelo si le interesa. Se trata de la salvación del alma de cada ser humano creado, aunque le pese a muchos, por Dios. Somos creación, no somos casualidad. Es algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Dios nos enseña su amor desde el Antiguo Testamento. Estamos viendo Hebreos, vamos a ver en Hebreos capítulo 7, sí, y del 1 al 10 le voy a pedir a ver si que me lo lea precisamente. En la Biblia, Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia de Estudio, las Américas. Y después entramos en tema precisamente con la Biblia antigua de Reina Valera. Por favor, ve hacia adelante. Hebreos 7, del 1 al 10, dice la palabra de Dios: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad, pues, cuán grande fue éste, al cual aun Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos, y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham, mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas ahí el del cual está dado testimonio de que vive, y, por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No están en los lomos de su padre, es así hasta ahí. Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos conmigo a tu recinto de oración en esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú sé que el guía y guarda y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, dale sabiduría, dales entendimiento, Señor, y pues Padre, seguirlos guiando y guardando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra en este día, Señor, y pues Padre, poderla aplicar en nuestras vidas diarias cada día. También, Señor, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, tú eres el que guía, el que guarda, el que suple, el que consuela, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las que tienen que estar cerradas, Señor, y pues Padre, también venimos ante ti a poner en tus manos cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada uno, Señor, tú conoces las situaciones de cada
gobierno, Señor, y pues Padre, nomás te lo ponemos todo en tus manos, Señor, de las guianzas, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, todo te lo pedimos en tus nombres, Señor, y pues Padre, gracias por tu gran misericordia que nos has dado, Señor. Nuevamente todo te lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos, perdona nuestros pecados, amén. Es algo que tenemos que analizar un poco más que nos dice la Biblia acerca de Melquisedec. Se habla poco, se dice poco, pero cuando lo dice muy ampliamente, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio. Dijimos que del 1 al 10, ¿verdad? Capítulo 7, del 1 al 10, en las Américas dice el sacerdocio de Melquisedec. En la tuya, Melquisedec, figura de Cristo, y Melquisedec superior a Abraham. ok. Aquí en las Américas trae 2 títulos, del 4 en adelante dice grandeza de Melquisedec, hasta el versículo 10. No voy a entrar mucho en versículos porque es casi todo referente a lo mismo, es un solo tema, ¿verdad? Vamos a decir que es temático. Esta mañana vamos a ver algo temático nada más. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Hebreos, del 1 al 10, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Matanza de los reyes, quiero hacer este punto nada más aquí. Era una batalla, había llevado cautivo a Lot y a muchas otras personas, y Abraham fue en rescate y venció, le ganó a los reyes, ¿verdad? Eran algunos reyes que andaban haciendo guerra en todos lados o asaltando. Bien, el versículo dice: Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. El 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. ¿Qué está diciendo? Continúa diciendo: siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad, eternamente, ¿verdad? Pasamos al 4, hasta aquí habla acerca de la persona de Melquisedec, aunque da más datos. De 4 dice: considerad pues la grandeza de este hombre. Otra vez: considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en el 5: y en verdad los de los hijos de Leví, que recibían el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel, el 6, cuya genealogía no viene de ellos, recibe el diezmo de Abraham, y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el 7, el menor es bendecido por el mayor. El 8, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y lo remarco para que se entienda. El 9, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía los diezmos pagaba diezmos. 10, porque aunque estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Obviamente está hablando del sacerdocio levítico o arónico. Todavía no nacía y ya estaba diezmando por medio de Abraham, ¿verdad? Es algo que debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que Dios muestra su amor desde antes para con nosotros. ¿Por qué? Porque desde antes nunca ha abandonado su creación. Siempre dejó, dice, a un hombre, porque dice hombre, la palabra de Dios, encargado de Salem. Era un rey. Pero ¿qué hacía ese rey? Era sacerdote del Altísimo, de Dios, que el que daba informes y guiaba a la nación o a las naciones en ese momento al conocimiento del Dios verdadero, al que recibía los diezmos, al que tenía todo eso. No tenía genealogía, no tenía una familia ni una descendencia,
simplemente era un hombre que vive, se dice que vive. Yo no puedo asegurar o no puedo, pero la Biblia me dice que vive para siempre. ¿Dónde está? Obviamente me imagino que está en el reino celestial con el Señor, porque no creo que esté aquí en la tierra, porque hasta ahorita es fecha que no tenemos algún dato específico o asegurando que Melquisedec sigue aquí en la tierra. El caso de Elías, el caso de Enoc, nos deja mucho que entender, porque Dios no va a dejar lo suyo ahí nada más, así olvidado. Somos creación de Dios y Dios muestra su amor para con nosotros, que le dice Juan 3:16, que aun siendo pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. No lo dice así, pero parafraseando el versículo. Dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién? Por todo el mundo. Vemos que desde antes el sacerdocio ya estaba establecido. No era de Leví o no era del arónico, simplemente ya existía. Ya había guía. Ya había quien cuidara a la humanidad, espiritualmente hablando. Era un rey. Pero es que lo que tenemos que entender, que dejando ya el escritor las exhortaciones, porque son exhortaciones en la Biblia que da el escritor, porque no esta epístola no es ni epístola, es carta o predicaciones, hebreos. Nadie puede decir es de Pablo o es de Apolo o es de sabemos que es de un judío cristiano griego que tenía educación porque escribe casi igual o semejante a Pablo, pero no fue Pablo el que escribió esta epístola. Por eso esta información que tenemos es la que nos da la Biblia. ¿Quién es Melquisedec? ¿De qué se trata? Sabemos que todo esto el escritor nos lleva a seguir analizando, estudiando, orando, porque lo que no entendemos de la Biblia la vamos a entender bajo oración, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Si realmente somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la capacidad de discernir lo espiritual. Ya lo hemos dicho y lo repetimos más seguido para que se entienda. 1 Corintios 2:14, que nos dice, si es ese, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que dejar asentado y bien claro que sin la aceptación de Cristo en nuestras vidas es imposible entender las Escrituras. 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Porque se han de entender o discernir, que es lo mismo, espiritualmente. Pues si no tenemos el Espíritu Santo, esa capacidad de decir al Espíritu Santo, ven, mora en mí, ¿cómo le hacemos? Dijo el Señor Jesucristo, de su boca salió esas palabras, sin mí nada podéis hacer. Y es una realidad, espiritualmente, no que el hombre esté inútil, no que el hombre tiene una mente animal, dice en un estado natural, del nacimiento natural. Por eso la Biblia nos habla de un nacimiento nuevo, ahí en Juan 3 le dice a Nicodemo, el Señor mismo con su boca le dice, es necesario nacer de nuevo. Y vemos que Nicodemo, si lo hayas, los versículos están en Juan 13, sí, ¿me los lees por favor? Juan 3:3 dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Y qué le contestó Nicodemo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puede el hombre qué? Juan 3:4 dice la palabra de Dios, dice la de Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué Nicodemo tenía esa duda? ¿Por qué hace esa pregunta si era un rabino? Porque no entendía. ¿Por qué no entendía? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Era un hombre estudiado, una persona con mucho estudio, con mucho conocimiento y tal vez riquezas. Yo no lo sé. Pero era un príncipe de Israel. ¿Qué es lo que debemos entender? Que la Biblia nos dice, sin el Espíritu Santo no puedes entender espiritualmente la palabra de Dios. Es por eso que me dicen, yo no creo en Dios. Pero no porque alguien no crea, la Biblia se le van a borrar letras. Hay quien cambian versículos, sí, hay quien los pone de otra manera, hay quien les dan
énfasis más claro, pero hay de todo. Depende de cada quien, que es analizar la Biblia, porque no nomás es leerle y leer un versículo y ya me lo memoricé, sí, pero tienes el Espíritu Santo para discernir ese espíritu. Por eso precisamente viene lo de Melquisedec. Entendemos que Dios tiene poder, es todopoderoso para crear el ser humano que Él quiera. En el caso de María, cuando engendró el Espíritu Santo a Jesús, cortó la simiente de Adán para darle entrada a lo espiritual. Sin Cristo en nuestras vidas no tenemos el entendimiento de nada, porque no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Y tenemos al Padre, tenemos al Hijo. ¿Y qué tenemos con ello? El Espíritu Santo de Dios, que envió para que nosotros tuviéramos el conocimiento, el entendimiento, pero que se necesita. Y yo creo que lo he repetido mucho y lo digo muy seguido porque es necesario que se entienda. Disposición de querer entender espiritualmente, no intelectualmente. Intelectualmente me puedo aprender toda la Biblia al revés y al derecho y de nada me sirve. Dijo Santiago, no recuerdo el versículo donde está, que dice: los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. No basta creer. ¿Lo buscas? Es el 4.7 o no me acuerdo, no echar mentiras. Santiago 2:19 dice la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amén. ¿Tú crees que Dios es un gracias, que Dios es uno? ¿Por qué le dijo eso? Porque en Hebreos, el versículo tampoco lo traigo, dice: y Abraham le creyó a Dios, no nomás creía en Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Desde antes de la ley, desde antes de los mandamientos, todo ya estaba, no, los mandamientos ya estaban, ciertamente, perdón. Desde antes de la ley era la justicia. ¿Qué hubo en Abraham? Fe y disposición de querer hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no va a forzar a nadie. No es que tienes que entender a fuerzas. El ser humano por naturaleza somos rebeldes. Desde que estamos chicos, cuando somos adolescentes, cuidado, cuando somos jóvenes, peor. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios: instruye al niño en su carrera, mas cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero al niño, no adolescente, no al hombre grande, no al joven adulto, no, al niño. No dice instruye, no destruye al niño, no, instruye al niño en su carrera, mas cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Y cuál es el camino que debe uno de tener en mente? Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el hecho de que Melquisedec tenga origen en la antigüedad? Nos deja ver y entender que desde antes la humanidad ha sido enseñada, ha sido guiada por un líder humano semejante a Cristo. No dice que era Cristo, pero vemos la grandeza de Melquisedec más alta que la de Abraham, porque el mismo Abraham tuvo que diezmar a Melquisedec, que era sacerdote del Altísimo. Y si nosotros tenemos un sacerdote tan más grande que Melquisedec, que ya penetró los cielos, que está a la diestra de Dios sentado, y que desde allí nos dice, ¿qué dice Hebreos 4:16? Fíjese bien lo que nos deja ya establecido. Adelante. Dice la palabra de Dios: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lleguémonos pues confiadamente, ¿verdad? Dice, al trono de la gracia. ¿Quién hizo el camino? El mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Desde cuándo se comenzó a construir ese camino? Ya había sombra de lo que iba a ser Cristo. Los sacrificios de animalitos, el derramamiento de sangre, todo era sombra de lo que venía en el futuro. Todo lo que fue en el pasado vino a redundar en la comprobación de que el Hijo de Dios vino al mundo. ¿A qué?
a cumplir una misión. ¿Cuál misión era? Dice Gálatas 4:4, así, si me lo lees mejor. Y luego te vas a Mateo 5, 17 y 18. Es necesario que entendamos todo lo que nos dice la Biblia, porque de otra manera estamos dando palos al ciego, sin saber qué. Porque alguien dijo. Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios: Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén. Hecho de mujer, no dice de hombre y de mujer, quitando la carne en medio, poniendo el Espíritu Santo. Cortó la descendencia de Adán. Preparó a María en una manera que solo lo pudo hacer. Por eso vino a ser María la elegida, porque fue preparada o enviada por Dios a esa misión. Mateo 5, ¿qué te dije? 17, 18. Dice la palabra de Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Amén. Gracias. Muchas veces decimos que la ley ya la quitó. No la quitó, la cumplió. Pero si no crees en Cristo Jesús, ¿cómo puedes decir que la ley no aplica para ti? Si no crees en aquel que vino a cumplirla, no a quitarla. Y dice, ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Está hablando. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que nos está diciendo, mira esto. Para evitar la ley en tu vida, yo he puesto un sacerdote desde antes para que te avisara todo lo que iba a pasar. He usado varones, a Elías, a Eliseo, a Moisés, a Abraham, para que te den el informe. Y luego a los apóstoles cuando vino el Señor, y todo el informe está ahí. Pero la cuestión, ¿lo entiendes? ¿Lo quieres? Pues si no lo quieres, pues eso depende de cada quien, ¿verdad? Efesios 3:12. Dice la palabra de Dios: En el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Amén. Tenemos la confianza de la entrada por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Todos hemos entrado alguna vez al trono de la gracia y no estamos ni informados que hemos entrado, porque no entendemos que Dios preparó el camino y que tenemos la entrada franca al trono de la gracia, que nuestra oración va directamente al Padre. Que lo que no es que necesites que el pastor ore por ti, no, que no lo debe de hacer, lo debe de hacer, pero tú tienes la misma entrada que el pastor al trono de la gracia, que el líder espiritual tuyo. Es necesario que entendamos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino a ser el camino, por obediencia hasta muerte y muerte de cruz. Fue obediente, dice Filipenses 2:11. Dame del 5 al 11 mejor, así está más fácil. Dice la palabra de Dios: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Pero ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es el ejemplo que nos deja el Señor? Dice que hay en vosotros este sentir, el que hubo en Cristo, el de obedecer al Padre. Y vemos la supremacía sacerdotal de Cristo, que es más alto que Melquisedec, que está más arriba y que está sentado en el trono, al lado de la potestad mayor, el Padre. Está a la diestra, hasta que está intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos la entrada, sí. Muchas veces es que yo le pedí a Dios que hiciera, pero no me contestó. Oye, debemos entender que si el Señor pasó por todo esto,
Nosotros estamos siendo, y lo repito porque es necesario que se entienda, cada vez que pasamos un problema por tribulación, por enfermedad o por necesidad, sin habernoslo buscado nosotros, estamos siendo probados para ver si es cierto que somos cristianos, para ver si es cierto que tenemos esa fe con la cual podemos entrar al trono de la gracia libremente, sin intercesión de nadie más que nuestra oración y nuestra fe. El Espíritu Santo nos guía y Él intercede por nosotros. Pero creemos, si no creemos, si nomás cuando necesitamos el milagro, no al que hace los milagros, entonces Dios no es injusto, Dios es justo. Y entendamos que siempre estamos siendo probados para ver si es cierto que somos cristianos o si es cierto que entendemos la palabra de Dios. Es que me molesta mucho, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué Dios lo permite? Porque te está hablando, te está diciendo algo. Necesitas trabajar en esta área, todavía no estás completo o completa. Necesitas tener paciencia, o necesitas tu carácter, o necesitas cada cosa, Dios la sabe. ¿Por qué? Ahí en Filipenses 1:6, ¿qué dice? ¿Quién? Adelante. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. ¿La perfeccionará quién? El que empezó la obra en vosotros, Romanos 8:29. Y son versículos que ya hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que sea, ¿qué? Hechos a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Todo el mundo está predestinado, pero dicen en otro versículo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios escoja a unos a otros. Toda la humanidad está incluida para salvación en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y en su resurrección. Pero depende de cada quien. No nos gusta que nadie nos diga nada. No nos gusta que nos enseñen algo. Es que yo ya sé todo, no tienen por qué enseñarme. Y lo queremos enseñar a los demás. Yo tengo mis fallas y sigo estudiando, sigo trabajando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que dice, no se me fue, que muchas tribulaciones, Hechos. Y cuando digo tribulaciones, obviamente que hay dolor, hay sufrimiento, pero también hay gozo, no nada más. Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias. Es menester que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A quién le gusta? Cuando somos probados con riqueza, jajaja. Cuando somos probados con necesidad y pobreza, uy. Pues dijo Job, en las buenas y en las malas, gloria a Dios. Esa es la prueba constante para hacer. Es que me cae bien mal. Pues mira, ahí tienes que trabajar. Todos tenemos que trabajar en una área de nuestra vida, a pesar de la edad que tengamos. Pero si no somos enseñados, educados, bajo un sistema de entendimiento de quién es el creador, de nada sirve que se oiga todo esto, porque nada más, son estos, son los otros, somos tildados de como quiera. Pero ¿sabe qué? Yo cumplo con mi deber, y todo aquel que predique la palabra de Dios verdadera cumple con su deber. No es culpa de nosotros la negación de los demás. Si quieren, no estamos pidiendo nada, ni pediremos. Simple y sencillamente que escuche, y si le convence, adelante. Si no, pues creo que tenemos libre albedrío para hacer y decisión propia. Por eso hay un dicho en el mundo que dice, cada cabeza es un mundo, cada quien con sus demonios, cada quien con sus creencias, aunque hay mucho sincretismo, ¿verdad?, que revuelven todo, con tradiciones, con costumbres, con hasta, ¿cómo se llama cuando creen algo que no es cierto? Supersticiones. Se revuelve todo y hacen un... Es que
Dios nos habla y nos dice, esto es lo que quiero. Si nosotros nos regresamos a Éxodo 20 y vemos los mandamientos, nos quedamos con la boca abierta. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque tu Dios es celoso. Y no usarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente al culpable. Y vemos, es que no te harás imagen, no te harás nada. ¿A qué me comparas? Dice Isaías, si nunca me has visto. Son cosas que debemos tener muy en cuenta, que Dios tiene paciencia y nos dice, mira, desde que antes de que tú nacieras, miles de años atrás, yo ya estaba preocupado por la humanidad. Pero la humanidad voltea la cara por otro lado, mostrando Dios su amor para con nosotros en su Hijo. Sí. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos habla y nos dice en muchas maneras. ¿Por qué tuvo que ser el Señor Dios mismo dándose a la humanidad en un cuerpo? Como dice que Hebreos 10:5, y ahí me preparaste ese cuerpo. Dicen, ¿dónde dice que me preparaste ese cuerpo? ¿Dónde creó el cuerpo? ¿En María? ¿En qué manera? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Quién lo dice? ¿La Biblia? Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. Gracias, amiga. ¿Para qué? ¿Para qué le apropió cuerpo? Hebreos 2:17 y 18. Dice la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gracias, amiga. Por lo cuanto él mismo fue tentado, y eso podemos ver nosotros que ahí en Mateo 4 del 1 al 10, es una más referencia, encontramos las tentaciones del Señor. Fue tentado en todo. Es más, le ofreció los reinos del mundo. ¿A quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo es tan así que no se detuvo. Si te arrodillas y me adoras, te doy los reinos del mundo, porque son míos. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios está mostrando su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué es el punto? El punto es, ¿lo entiendes? ¿Lo quieres? ¿Qué es lo principal? Es tu alma. Al último, cada quien. Por eso dice Gálatas 6:7. Fíjate, Dios sabe qué es en el corazón de cada uno, qué es el pensamiento de cada uno. Por eso debemos tener cuidado de lo que decimos, pensamos de Dios, porque Dios todo lo sabe qué hay en el corazón de cada quien. Podemos parecer muy santos, pero en realidad Dios conoce la realidad de todo, la verdad. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Al último, cada quien tiene su decisión propia. Es una simple y corta enseñanza acerca de el amor de Dios hacia el mundo entero. Pero el mundo lo quiere, pues no. Realmente, ¿qué hay en el ser humano en estos tiempos? Más en estos tiempos. Y yo creo que en estos tiempos se debe de poner mucha atención como cristianos y echar para adelante, porque Dios no se agrada de los que retroceden, e ir adelante. Si realmente somos cristianos, vamos a seguir las enseñanzas del Señor. Vamos a ver por qué Melquisedec era semejante al Señor en muchas maneras, pero aún así Cristo es superior al Señor. La supremacía de Cristo en su sacerdocio la podemos ver en la palabra de Dios, que nos la explica ampliamente. Obviamente que de Melquisedec no tenemos mucha información, aparte de que era un sacerdote, rey,
que representaba el sacerdocio en la tierra en el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor, y fue más grande que Abraham. Pero vemos que viene Cristo y es mucho más alto que el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Espero que les sirva de algo todo esto y que el Señor me los bendiga. No es una crítica, no es juzgar a nadie, simple y sencillamente en estos tiempos sería necesario, ¿por qué? Entenderlo, que Dios nos ama y ¿qué quiere? Él no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo al mundo. Allí en Hechos 4:12 nos habla precisamente de la acción de Dios hacia el ser humano, pero repito, es que no es a fuerzas, es voluntario, es que no es tienes que, sino que deberías de, porque se trata del alma de cada persona. Adelante. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Amén. Sí, gracias, amiga. Si lo cree, qué bendición. Si no lo cree, pues tiene derecho. No es que tienes que. No estamos vendiendo nada, no estamos exigiendo nada. Simple y sencillamente escuche, y si le llena la palabra de Dios, si quiere saber el futuro de su alma, pues adelante, ahí está la Biblia. Obviamente necesita guía, sí. En estos tiempos hay muchas maneras de entender la Biblia, si nos disponemos a aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. ¿Por qué el Señor? Porque nos tarda su venida nuevamente y vendrá a pedir cuentas a cada uno. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote por nuestros hermanos que están en esta mañana llevando su servicio de adoración a ti, Padre, de alabanza. Bendícelos, bendice sus enseñanzas, al igual que a sus ayudantes, personas que le ayudan en el ministerio, ganadores de alma, misioneros, evangelistas. Sé con cada uno de aquel que esté involucrado en tu ministerio y que todo redunde para darte a ti la honra y la gloria. Bendice este día, glorifica nuestras vidas, perdona nuestros pecados. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren alrededor del mundo, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.